Buenos días, mis hermanos. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 28 de Génesis. Espero que lo hayan leído con anterioridad. Y si no, de todas maneras, el Señor pedimos que nos dé el entendimiento y la sabiduría para comprender lo que tiene para nosotros en el día de hoy. Si gusta tomar apuntes, lo puede hacer, para que no se le escape ningún detalle de la enseñanza del día de hoy. Cuando estaba estudiando este pasaje, encontré varias cosas interesantes que me gustaría compartir y que se puedan llevar en esta mañana. Antes de empezar, quisiera hacer una breve oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, de estudiar tu palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones, que estén con la disposición correcta, Señor, para que aquello que aprendamos se guarde en nuestro corazón y dé fruto, y que ese fruto sea para tu gloria y tu honra. Amén. Bueno, el día 9 de octubre de 2015, el Club Liverpool anunció su nuevo director técnico. Fue Jürgen Klopp, quien llegaba del Borussia Dortmund. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué están mencionando a Jürgen Klopp y al Liverpool? Bueno, básicamente el club venía de una racha muy negativa de resultados y estaba sumido en una crisis tremenda. Y cuando llega Jürgen, al día siguiente, en la rueda de prensa, los periodistas le hacen esta pregunta, le dicen, bueno, ¿tú qué piensas? Porque pues la moral está por el piso, la hinchada, nadie cree en el equipo, o sea, todo el mundo está completamente decepcionado. Y él les dice una frase, les dice, tenemos que cambiar. We have to change. Tenemos que cambiar. From doubters to believers. Les dice, de incrédulos a creyentes. Pero nadie podía creer, no había ninguna señal para ver que ese equipo que estaba completamente en crisis pudiera llevar a la gente a pensar, a ser creyentes. Y pensaba en esa frase porque aquí vamos a ver una transformación de un hombre que pasa de ser un incrédulo, de ser un impostor, de ser un tramposo, manipulador, a ser un creyente, a ser un siervo de Dios. Entonces vamos a ver la historia de cómo de Jacob pasa de ser, o empieza aquí su cambio de ser un incrédulo, un doubter, a un believer, a un creyente. Versículo 1 al versículo 1, aquí en Génesis 28. Un poco el contexto del capítulo anterior, cuando veíamos cómo Esaú estaba buscando a Jacob para matarlo, ¿no? Y básicamente Jacob tiene que huir de su propio hermano porque le ha robado la bendición de su padre. Eso se oye trágico. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no tomarás mujer de entre las hijas de Canaán. Y aquí en el primer versículo vemos una diferencia. Cuando Isaac bendice a Jacob por primera vez, lo hace bajo engaño. Si recordamos, él no era plenamente consciente, él pensaba que estaba bendiciendo a Esaú. Pero aquí Isaac llamó a Jacob, él sabe a quién está llamando y sabe a quién va a bendecir. Y además de eso, él le da una orden y le prohíbe tomar a una mujer cananea como esposa. Esaú tenía esposas cananeas. Entonces aquí vamos a ver un contraste de lo que está ocurriendo. Y le dice en el versículo 2, levántate y ve a Padán Arán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. El versículo 2 comienza con una orden, dice levántate. Esta expresión en hebreo es kum. Entonces no es simplemente como darle una orden en una dirección, como decirle ve a este lugar y haz esto otro, sino ese kum, ese levántate, es una orden que tiene una misión relacionada. Por ejemplo, cuando el Señor llama a Jonás y lo envía a Nínive, le dice Jonás, levántate.
Entonces, este levántate es una misión que el Señor le daba a Jonás, y aquí vemos cómo Isaac la usa y le dice, levántate, le dice a Jacob, y ve a Padam Aram. Ellos estaban ubicados en Beerseba, y de Beerseba a Padam Aram hay alrededor de unos 1000 kilómetros de distancia, o sea, no era una travesía que se podía hacer fácilmente, y además no era como hoy en día que tenemos caminos modernos y toda la infraestructura que hay en el camino, ¿no? Cuando uno planea un camino o uno dice, bueno, vamos a ir a un lugar, a un viaje, y uno ya reconoce las paradas, y aquí paramos, mira que ahí venden esta comida rica, y así vamos viendo cómo nosotros cada uno, digamos, cuando uno planea un viaje, sabe de cierta manera los puntos. Y aunque nunca haya ido al destino, de todas maneras hoy en día tenemos muchas facilidades. Podemos ver en Google Maps, podemos ver el recorrido y podemos trazar de cierta manera, tener una facilidad para ir. Pero él no tiene nada de esto. Él va a un recorrido solamente con lo que tiene a su mano, porque además está huyendo de su hermano que lo quiere asesinar. Versículo 3 dice, el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique para que llegues a ser multitud de pueblos. La expresión que utiliza aquí es importante. Aquí él dice el Shaddai. El Shaddai es el Dios Todopoderoso. Y esta expresión nosotros la vemos cuando el Señor la utiliza inicialmente en Génesis 17, cuando Él se presenta a Abraham. Cuando el Señor se presenta a Abraham, Abraham tenía 99 años, el Señor le dice, el Shaddai, el Dios Todopoderoso te está hablando. Y esto nos habla de cómo el Señor quiere presentarse ante Él. El Señor es todopoderoso y Él puede hacerlo todo. Y si lo va a llevar desde un destino a otro destino, Él va a asegurar que eso ocurra. Y aquí le está dando una bendición, porque Él le dice, esto se lo está diciendo, por supuesto, Isaac a Jacob, le dice, el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser multitud de pueblos, que también te dé la bendición de Abraham. Vemos cómo está Él hablando, refiriéndose a Abraham, a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Y de cierta manera Él también aquí está haciendo, es como un cambio de guardia, como que Él está entregándole el testigo. Él ya es anciano y hasta aquí ha llegado la parte de la historia de Isaac, pero ahora comienza el caminar de Jacob. Entonces es como, esta es la bendición que yo recibí, que recibió también Abraham, y ahora esta bendición es para ti. Entonces Isaac despidió a Jacob, y este fue a Padam Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel el arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Y aquí hasta este punto hemos visto a Jacob como el protagonista, y ahora vamos a ver el contraste de cómo se toma Esaú esto que ha ocurrido, y vemos la envidia y vemos el deseo de lo que él siente de esta manera. Porque dice Esaú, él dice, Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padam Aram para tomar allí mujer para sí, y que cuando lo bendijo le dio órdenes diciendo, no tomarás para ti mujer de entre las hijas de Canaán. También supo que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padam Aram. Entonces él se da cuenta de lo que están haciendo, y de cierta forma él trata de arreglar las cosas, ¿sí? Él trata de buscar como de alguna forma escabullirse, de alguna forma lograr obtener la misma bendición, pero lo está haciendo a su manera, malentendiendo las cosas. Y recordemos que él mismo había despreciado la progenitura, entonces ahora intenta de cierta manera resarcir el daño, pero el daño ya estaba hecho. Y dice, vio pues Esaú que las hijas de Canaán no eran del agrado de su padre Isaac, y Esaú fue a Ismael y tomó por mujer, además de las mujeres que ya tenía, a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot. Entonces él escucha que su padre le dice al otro que no tome a una mujer cananea, y entonces piensa, se le ocurre la brillante idea, bueno, entonces voy a tomar una mujer que sea ismaelita. Pues es a fin de cuentas la misma familia, ¿no? Es la misma descendencia.
Pero resulta que esta línea no tiene la bendición, como ya sabemos. La bendición proviene del hijo que ha sido escogido para llevar la bendición y el linaje, y no era Ismael. Entonces él sigue cometiendo error tras error, sigue tratando en sus fuerzas y a su manera de ganar el favor de su padre, de ganar la bendición del Señor, pero no hay forma. Y eso nos hace pensar también en cómo muchas veces nosotros intentamos, o cómo los seres humanos tienen estas necesidades espirituales y estos deseos que están en el corazón, porque hemos sido hechos para adorar. Y entonces este deseo de conseguir la bendición, ¿sí?, lo usamos mal, lo enfocamos mal y tratamos de conseguir o de llenar esa espiritualidad de otra manera o con otras cosas que no son Dios. Y esas cosas, llámenlas como las quiera llamar, toman el lugar que corresponde a Dios, porque lo hacemos en nuestras fuerzas. Y aquí hay un término que es clave. Dice que Jacob había obedecido a su padre. Es en obediencia. Es la obediencia de la instrucción, mientras que Esaú estaba haciendo lo que quería. Él estaba haciendo su propia voluntad, él no estaba obedeciendo a nadie, estaba tratando de resolver las cosas a su manera, de su propia forma, y así no iba a poder ser. Y a continuación viene una parte, o la parte fundamental del pasaje, es una parte central en la que vemos que Jacob tiene un encuentro con el Señor. Y es un encuentro que lo va a cambiar profundamente. Dice: Jacob salió de Beerseba y fue para Aram. Llegó a cierto lugar y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y yo les pregunto, ¿alguna vez han tenido que dormir en el suelo? ¿O han tenido que dormir en una cama dura, incómoda, sin almohada? Cierto que no es agradable, a ninguno se le ocurre pensar en eso. Yo alguna vez tuve que dormir en la playa, al lado de una fogata, porque el lugar que habíamos alquilado resultó que fue un engaño y no había suficiente espacio, y al final tuve que hacer un hueco en la arena, acostarme ahí al lado de la fogata porque era lo único que daba calor, y taparme con la misma arena. No se lo recomiendo a nadie, en serio, no lo hagan. Pero pensemos aquí la posición en la que estaba Jacob. Jacob era un hombre que era acomodado. Si nosotros recordamos, Abraham, Isaac, ellos tenían sirvientes, él tenía a su disposición recursos, y diciéndolo de esta manera, él estaba acostumbrado a tener una comodidad, una vida cómoda. Y sí, era un cazador y seguramente esas habilidades le iban a servir para sobrevivir en el camino, pero lo cierto es que nadie quiere dormir a la intemperie y mucho menos llegar a la necesidad de acomodar tu cabeza sobre una piedra, lo cual suena supremamente incómodo. Pero a este punto, en ese lugar, en esa incomodidad, allí es donde el Señor va a trabajar, porque él estaba cómodo. Y así no iba a haber ningún cambio en su vida, ni en su carácter, ni en su corazón. Allí en la incomodidad, allí en la intemperie, allí en medio de la nada del camino, allí era donde él verdaderamente iba a tener un cambio. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros de la misma manera? Que nosotros estamos en la comodidad del mundo, pero seguir al Señor no necesariamente es cómodo, porque implica renunciar a nuestras propias cosas en obediencia, pero sabiendo que el resultado y sabiendo que el gozo de lo que viene es mucho mayor de cualquier otra cosa que nosotros pudiéramos conseguir aquí en la tierra. Pero eso es difícil de entender, y para un hombre que ha vivido toda su vida en la comodidad, mucho menos. Entonces dice que él tuvo un sueño, ¿sí? Y vio que había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. Y hay aquí algunas cosas. Esta escalera o esta escalinata, cuando yo estaba hablando con mi esposa, cuando estábamos comentando el pasaje, yo le decía: ¿qué fue lo primero que te imaginaste cuando el pasaje dice una escalera?
Y ella se reía y decía, si te digo la verdad, me imaginé unas escaleras eléctricas. Unas escaleras eléctricas como, pues en el pensamiento de nosotros modernos, dicen, no, pues yo me imaginé unas escaleras eléctricas así y los ángeles subiendo y bajando cómodamente en la escalera, ¿cierto? Nuestra mente moderna nos lleva a pensar en una u otra forma la palabra y su descripción. La palabra es Sulam y es la única vez que aparece en la Biblia, y esa palabra nos da un poco como las pistas de lo que estaba viendo Jacob. Esta no era una escalera de madera ni nada, era más bien una escalera, una escalinata como de piedras, parecida como a un sigurat, como una pirámide, ¿sí? Y esta visión nos habla de varias cosas, porque vemos que dice que viene, está apoyada en la tierra, pero llega hasta el cielo. La escalera es un puente que comunica el cielo y la tierra, y también es una vía en doble sentido, porque dice que los ángeles subían y bajaban, ¿cierto? Yo le dije, lo primero que a mí se me ocurrió cuando yo leí el pasaje, y ustedes dirán, este está mundano, hay una canción de Led Zeppelin que se llama Stairway to Heaven, que significa escalera al cielo. Entonces yo cuando leí esto, lo primero que recordé fue la canción Stairway to Heaven. Y en los dos primeros versículos de la canción dice que hay una mujer, o es la protagonista de la canción, dice, hay una mujer que ella piensa que todo lo que brilla es oro y que ella puede comprar la escalera al cielo. Esto dice la canción en su primer versículo. Entonces, cuando yo pensaba en esto, decía, wow, este pensamiento refleja mucho de lo que nosotros pensábamos antes de conocer el Evangelio como era. Pensábamos que podíamos comprar el favor de Dios, que podíamos comprar la escalera al cielo o el acceso al cielo. Y el segundo verso de la canción dice que cuando la mujer llega al cielo, todas las tiendas, todos los almacenes están cerrados y ella con una palabra puede conseguir lo que quiere. Es decir, en su fuerza, en su poder de humano, en su poder adquisitivo de tener el dinero y el poder, puede hacer que en el cielo se haga lo que ella quiere. Imagínate eso. ¿Y cuántas veces nosotros somos de la misma manera? ¿Cuántas veces nosotros pensamos que merecemos todo, que merecemos el cielo, que merecemos la gloria, cuando la realidad, mis hermanos, es que nosotros no merecemos absolutamente nada y que no hay ninguna cosa que nosotros podamos hacer y que no hay absolutamente ningún valor que nosotros podamos dar para comprar la escalera al cielo, ¿sí? Y entonces vamos a ver cómo el Señor mismo explica este pasaje. Los invito a ir al libro de Juan, ahí en el capítulo 1, Juan, el Evangelio de Juan. En el capítulo 1, el versículo es el 43 o 41, ya les confirmo. Juan 1. Sí, Juan 43. Y aquí vemos una historia, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43. Y aquí vamos a entender la dimensión total de la escalera. Dice, Jesús se propuso salir para Galilea y se encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro, y Felipe se encontró a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Imagínense la emoción que tenía Felipe de contarle a Natanael, a su amigo, oiga, encontramos al Mesías, ese que las escrituras anunciaban y que revelaban, ese lo encontramos. Entonces imagínense que Natanael escucha la primera parte, pero luego la segunda que le dice, es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael se queda como, ¿qué? ¿Perdón? ¿Cómo así? Natanael le dijo, ¿acaso puede algo bueno venir de Nazaret? Ven y ve, le dijo Felipe, invitándolo, porque ¿cuál era la actitud que tenía Natanael? Era incrédulo, él no podía creer esto que le estaba diciendo su amigo. Jesús vino
Jesús vio venir a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Imagínense cómo se sentiría Natanael cuando él estaba dudando de Jesús y cuando lo conoce Jesús lo exalta de esa manera, o sea, como diciéndole: tú eres un verdadero israelita y en ti no hay engaño. Wow. El otro: uy, ese semejante halago. Entonces Natanael le preguntó: ¿y tú cómo es que me conoces? O sea, es la primera vez que nos hemos visto, ¿y por qué me estás diciendo estos halagos? ¿Cómo es que me estás diciendo todo esto tan bonito? Y Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Natanael lo que le responde: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, respondió Natanael. ¿Cómo es que con una sola palabra, un solo comentario de Jesús, él inmediatamente cambia su actitud? Porque primero lo estaba juzgando y diciendo: ¿acaso puede venir algo bueno de Nazaret? Y ahora, ¿qué le está diciendo? Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Y lo que él le dijo fue algo que lo impactó. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor conocía a Natanael. Y lo que le dijo a Natanael era lo que él necesitaba escuchar para que lo siguiera. Y el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y esto es sorprendente porque a veces podemos tener esa actitud incrédula de Natanael, de la misma manera. Pero el Señor conoce lo que tiene que decirte. Y aquí viene la revelación y la conexión con la escalera. Dice: Jesús le contestó: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. También le dijo: en verdad les digo que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Él estaba citando Génesis. Él estaba referenciando el sueño que tuvo Jacob, pero él no habla de una escalera, sino que el Señor dice que los ángeles de Dios estaban subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, sobre él mismo. Es decir, Jesús es la conexión, la escalera, el puente entre el cielo y la tierra. Y lo que le dijo a Natanael lo impactó y le dijo: ¿eso tú crees solamente porque te dije eso? Dice: no has visto nada, mi amigo. No has visto nada de todo lo que viene y de toda la maravilla y de la gloria que está. Y yo te pregunto, a veces no tenemos esa misma actitud. Tal vez ya crees en el Señor, pero a veces te cuesta creer o nos cuesta creer las promesas que el Señor ha hecho para nosotros. Y podemos tener esa misma actitud de Natanael: yo no puedo creer esto que es tan maravilloso. Y el Señor dice: sí, cree, porque incluso habrán y vendrán cosas más maravillosas que esta. Amén, hermanos. Amén. Es así. Entonces, entendiendo esto, podemos volver a nuestro capítulo 28 de Génesis, comprendiendo qué es o qué era la escalera que estaba viendo Jacob, que era como una anunciación de que venía o de quién venía, que era Cristo Jesús, el quien iba a hacer la obra. Entonces, el Señor continúa el sueño y dice: el Señor estaba de pie junto a él y dijo: yo soy el Señor. Ahí él dice: Jehová, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Veamos cómo se presenta Dios ante él. Él le está diciendo: el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, ese soy yo. Y a partir de este cambio y de esta conexión, nosotros vamos a ver cómo va a entrar Jacob también en esa presentación, porque nosotros más adelante vamos a ver cómo el Señor se presenta ya no solamente como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, sino que también el Dios de Jacob. Entonces vemos cómo el Señor cumple su palabra y completa su obra con él. Dice: la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, y también tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur, y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo.
te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Y esta palabra del Señor nos revela mucho de su carácter. Dice, yo estoy contigo, yo te guardaré, yo te haré volver, yo no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he prometido. El Señor está haciendo todo. Él hace la obra y Él se asegura de completarla, ¿sí? Y de nuevo conecta con la idea de no vamos a comprar el cielo. Él es el que está haciendo todo. Esta promesa que está haciendo, el Señor se va a encargar de cumplirla. Y esta promesa es maravillosa. ¿Quién no se siente feliz cuando escucha, me siento abandonado, me siento solo, estoy enfrentando tantas dificultades y que Dios te diga, yo estoy contigo? ¿Eso no te reconforta? O que Él te diga, yo te guardaré cuando estás en medio de una dificultad. O que Él te diga, yo no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Y cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, empieza en nuestra vida un cambio y una transformación. Y Él no nos va a dejar hasta que haya hecho lo que ha prometido hacer. Amén. Y yo te pregunto, ¿lo has visto en tu vida? ¿Has visto eso que el Señor ha prometido? Porque cuando tú recibes al Señor, y no es un tema de que sea algo, una transformación mágica ni nada, sino que Él empieza un proceso en nosotros y Él nos va cambiando y Él va cumpliendo su palabra en cada uno de los aspectos de nuestra vida. El versículo 16 comienza diciendo, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y esta palabra despertó a mí me llamó la atención, porque despertar es darse cuenta de algo. Es como cuando dices, yo vivía en un engaño, pero ahora me doy cuenta, desperté, ahora puedo ver. Es como que yo antes tenía un velo, pero ahora el velo ha sido quitado de mí. Él despertó, él se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía, yo no me había dado cuenta. Si pensamos, por ejemplo, en el atributo de la omnipresencia del Señor, el Señor está en todo lugar. Entonces, ¿cómo así que Jacob dice, no, Él ahora sí está aquí? Pero es porque el Señor se está manifestando. Ha habido una manifestación, él tuvo un encuentro con el Señor que le transformó y él ahora puede darse cuenta de eso y decirlo. Entonces dice, y tuvo miedo y añadió, cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. La casa de Dios no es precisamente un lugar físico. La casa de Dios es cualquier lugar donde la voluntad de Dios se encuentra con la necesidad del hombre. Esa es la casa de Dios, es ese lugar. No que sea un punto geográfico, sino es cuando tenemos un encuentro con el Señor. Y tú puedes decir, yo tuve un encuentro con el Señor. Y si no lo has tenido, ¿quieres tener un encuentro con el Señor? Esa es una pregunta que puedes hacerte en esta mañana, sobre todo pensando en que el destino que todos tenemos al final es que nuestra vida tiene un tiempo limitado y nuestro destino final es morir. Pero si tú no has conocido al Señor, si tú dices, yo no he tenido este encuentro con Él, entonces la actitud debería ser, quiero conocer a este Señor, quiero conocer a este maestro, a este rabí, a este hombre que transformó la vida de muchos. Y seguimos allí en el versículo 17, donde dice, 18, perdón. Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la erigió por señal y derramó aceite por encima. A aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Entonces ha pasado la noche, una de las noches que seguramente recordará por siempre, en la que tuvo un encuentro directo con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y que a partir de ese momento veremos que llegará también a ser el Dios de Jacob, en el que él
inmediatamente dice, se levantó muy de mañana, o sea, temprano, y este encuentro lo transformó porque inmediatamente hubo una acción. Ha puesto de cabecera una piedra, ¿sí? Y él, cuando vemos en el Antiguo Testamento derramar aceite sobre algo es ungirlo, ¿sí? Es como apartarlo. Y si nosotros recordamos, cuando los salmos describen al Señor, dicen es mi roca, mi refugio, mi salvación. Y esta roca está siendo ungida con aceite. ¿Esto no le suena de algo por ahí? Yo soy la roca, yo soy el ungido del Señor, el Mesías. Esto es otra pista que nos lleva a pensar en Cristo Jesús, la roca que está siendo ungida, sobre la que se erige como señal de aquel que se encontró con el Señor. Y dice, versículo 20, entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da aliento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y cuando uno lee este versículo como de plano, a primera vista, tú puedes pensar, este tipo es bien cara dura, ¿no? O sea, es un tipo arrogante. O sea, tuvo un encuentro con Dios. El Señor le muestra esta visión y le dice todo lo que va a hacer por él. Y aún así, este hombre tiene las agallas de decir, bueno, Señor, si tú estás conmigo y haces esto, y haces esto, y haces esto, y haces esto, entonces ahí sí el Señor será mi Dios. Y tú te quedas como, ¿qué? O sea, ¿esto qué es? Pero aquí hay una palabra clave que nos va a ayudar a entender un poco lo que pareciera una actitud desafiante por parte de Jacob. Cuando dice que hizo un voto ahí en la palabra hebrea original es un neder. Y estos votos eran algo que se hacía, digamos, era común dentro de la sociedad en ese momento. Y nosotros hoy en día, digamos, cuando escuchamos esa palabra de hacer un voto, pensamos, por ejemplo, en los votos matrimoniales. El esposo se compromete y hace unos votos, y la esposa se compromete y hace otros votos, y uno esperaría que esos votos sean para siempre, ¿cierto? Los casados dirán, pensarán, recordarán en este momento, ¿a qué me comprometí yo? ¿Cuáles fueron mis votos? ¿Los ha cumplido todos? ¿Sí? ¿O algún voto que hizo dentro de esos votos matrimoniales dice, uy, no, yo aquí fallé, esto no lo estoy haciendo? Bueno, nosotros podemos pensar en este voto que hace él, pensemos como en una promesa de compraventa. Él se está, como que cuando uno hace una promesa de compraventa, se está comprometiendo a hacer algo para adquirir el inmueble. Y a veces dentro de eso se hace un anticipo, se da un anticipo como para asegurar el negocio, digamos. Jacob de cierta manera está intentando como poner términos a el acuerdo que él está haciendo con el Señor. Y cuando le dice, ¿cómo vamos a entender esto? Al final cuando dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Entonces ahí es donde terminamos de comprender este voto, este contrato, digamos, verbal que está haciendo con el Señor. El Señor va a hacer algo por él, y él tiene que tener fe en que así va a ser, en que lo va a llevar por 1000 kilómetros y que lo va a llevar por todo ese camino, y que recordemos que él salió huyendo de su casa sin nada, y en la pura intemperie tiene que sobrevivir, y el Señor le ha asegurado alimento, le ha asegurado vestido, y le ha asegurado que volverá sano y salvo a su casa. Nosotros vemos que esto ocurre mucho después, 20 años después, cuando él regresa a Beerseba. Entonces allí ya vemos que él ha hecho todo el recorrido, y ya podemos ver a un hombre que ha cambiado, que ha venido siendo transformado, y que ya no es aquel incrédulo impostor que era cuando salió de su hogar, sino que cuando regresa ya vemos al siervo de Dios y ya no al impostor. Entonces esto se va a cumplir, sí. Y cuando él dice que te daré el diezmo, no es en una forma como en la canción de comprar el cielo, sino es un agradecimiento. Es como, yo confío en eso que tú vas a hacer, y por adelantado te estoy prometiendo una parte de esa bendición, si se puede entender de esa manera. Y nosotros vemos esto que aplicaba para Jacob, pero también podemos entender que Dios nos da, es el Shaddai, el Todopoderoso, que se encarga de hacer todo, y que Él también tiene, para nosotros nos asegura
lo más importante, que es la provisión espiritual, que es más importante que la provisión material, sin ser esta, por supuesto, importante. Entonces, al final del pasaje vemos las cosas que han ocurrido para que este hombre empiece, para que haya una transformación allí en el punto central, que es el sueño de Jacob. Y a partir de aquí, él va a empezar a caminar con el Señor y va a empezar a mostrar ese fruto del cambio. Nosotros podemos pensar que aquí hay un cambio de identidad, ¿sí? Aquí hay un cambio, y por ejemplo, no es casualidad cuando él mencionaba el nombre de El Shaddai en el capítulo 17 de Génesis. Ahí es cuando el Señor le cambia la identidad a Abraham, cuando pasa de Abraham a Abraham. Y nosotros vemos esa conexión también aquí cuando él se presenta ante Jacob y dice: yo soy El Shaddai, el Todopoderoso. Él empieza a transformar a este hombre. Entonces, cuando nosotros conocemos al Señor, Él nos da una nueva identidad y nosotros empezamos también un proceso de transformación. Pero es el Señor quien nos da nuestra nueva identidad, porque cuando morimos, a nosotros somos hechos una criatura nueva. Pero ese cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino que es a través de la obra del Señor. Y para ir llegando a las conclusiones, nosotros podemos pensar una aplicación para el incrédulo. Por ejemplo, el cielo está abierto. Eso es lo que dice el Señor. El cielo está abierto, le dice a Natanael. Hay una escalera que es Cristo, ¿sí?, que nos lleva, nos conecta con el Señor, que es el mediador, ¿sí? Y cuando nosotros vemos esto, digamos, ¿tú has pensado en esto en el sentido de, escuchamos esta historia una y otra vez, pero cuando él dice el cielo está abierto, no es una metáfora, sino es una realidad? Pero ¿cómo voy yo a tomar ese camino hacia el Señor cuando Él me está llamando, cuando Él está haciendo de manera sincera una invitación para que lo siga? ¿Y qué tiene que pasar en mi corazón? Algunos tendrán que pasar una noche en el desierto apoyando su cabeza sobre una piedra. Y nosotros pensamos: yo no quiero que eso sea así para mí o para mis hijos o para quien sea que en nuestras oraciones pedimos. Pero el Señor, así como conocía a Natanael, también conoce qué tiene que pasar para que todos esos corazones puedan ser cambiados. Y nuestro anhelo es que no se pierda ninguno. Y es la voluntad del Señor, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos se salven. Pero indudablemente veremos que habrá quienes rechacen esa invitación. Habrá quienes vean la escalera y digan: yo no quiero seguir por ahí. O habrá otros que tengan los ojos cerrados y el entendimiento, o que estén viendo puesta la mirada en las cosas del mundo y que no estén viendo la escalera, o que estén tratando de comprarla o de ganarla en sus propias fuerzas y en sus propias obras, cuando sabemos que es el Señor quien está haciendo la obra y quien la va a hacer, pero no en nuestras fuerzas, sino confiando o poniendo nuestra confianza en Él. Y para el creyente, así como Jacob obedeció a Dios, confía en Él. Él es El Shaddai, Él es el proveedor, Él es quien provee en el desierto y que se asegura de que su promesa y de que su obra se lleve a cabo y de que sea cumplida. Esto es maravilloso. ¿Has vivido un desierto? ¿Has vivido una dificultad así? Todos la hemos vivido. Y a veces estamos allí con la cabeza en la tierra y no podemos alzarla y levantarla para ver la gloria del Señor. Y es porque es difícil. A veces nos cuesta, pero podemos recordar esa promesa, porque tenemos una relación con el Señor que nos va transformando. Pero si yo no tengo una relación con el Señor, de ninguna manera voy a poder recordar esto que Él ha prometido y que sé que Él va a hacer en mi vida. Los invito a orar, mis hermanos, para concluir esta enseñanza del día de hoy. Padre, te damos gracias, Señor, porque has sido tú quien se ha fijado en nosotros, Señor, quien ha hecho la obra.
porque has abierto, Señor, las puertas del cielo, porque has enviado a Cristo Jesús para que sea nuestro mediador, Señor, para que Él pueda, porque por medio de su obra, Señor, podamos verte y podamos acercarnos a ti. Dice tu palabra que el Señor está preparando morada en la casa de su Padre. Queremos, Señor, estar allí en la casa de Dios. Queremos, Señor, compartir la eternidad contigo, Padre Santo. Y oramos por aquellos que aún no han despertado. Oramos por aquellos que aún no han entendido, Señor, que sus ojos siguen cerrados y que no han tenido ese encuentro contigo, Padre Santo. Para que tú conoces sus corazones, Señor, y tú sabes lo que tiene que ocurrir para que puedan verte, para que puedan declararte como tú, como el Señor y Salvador. Oramos por esto en esta mañana, Padre Santo, que seas tú y que se haga tu obra en todo momento. Amén.